tal, grupo de quinto semestre? Eh, Vamos a empezar ahora con este segundo parcial. Anteriormente estuvimos viendo lo que es el histograma y el cálculo de las medidas centrales. Ahora vamos a entrar lo que son medidas de posición central, que son el caso de los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos básicos. Eh, para empezar, pues las medidas de posición pues son medidas que permiten dividir todo el conjunto de datos en partes porcentuales que se desee. Y esos conjuntos de datos que ustedes han trabajado se pueden dividir a través de esas medidas, ya sea en cuartiles, en deciles o percentiles. El primer caso son los cuartiles. Los cuartiles son valores de la variable que dividen un conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Es decir, en el caso de los cuartiles, supongamos que esta línea representa todos nuestros datos, entonces cada cuartil representa un porcentaje del total de nuestros datos, ¿sí? ¿Y cómo se determina? Bueno, se determina a través de esta fórmula que tenemos aquí, la cual pues nos indica que la Q pues es el cuartil y K pues viene siendo el número del cuartil. En este caso son 3 cuartiles los que se manejan y entonces el cuartil, dependiendo del número, es igual al límite inferior, o sea, al límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil, ya sea el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, donde se puede ubicar el intervalo. Mientras que el KN entre 4 es una fórmula para posicionarnos donde vamos a estar trabajando, o sea, dónde va a aparecer el cuartil, ya sea el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3 en los siguientes, en los intervalos, ¿sí? Que claramente pues se va, con un ejemplo vamos a ir aclarando esto, ¿sí? Entonces K pues puede ser 1 o hasta el 3, 1, 2, 3, que multiplica a N, que es el número total de datos entre 4, ¿sí? Porque con los cuartiles pues ya se dividen los datos en 4 partes, ¿sí? En 4 partes iguales, tal como se muestra aquí. Bien, entonces todo esto es restado menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde está el QK o el cuartil en el cual se está trabajando sobre lo que es la frecuencia absoluta del intervalo donde está el cuartil donde se está trabajando y que multiplica por la amplitud, ¿sí? Del intervalo, ¿sí? Donde se está trabajando el cuartil. Y pues la n, pues el número total de datos, ¿sí? Bien, ese es el caso de los cuartiles. En el caso de los deciles, aquí la diferencia es que son valores de la variable que dividen el conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Si en el principio dividía en 4, acá son 10, en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, casi se maneja la misma forma, lo que va cambiando es la fórmula de la posición que es esta, que en lugar de 4 pues va a ser 10. Entonces aquí todos nuestros datos son divididos en 9, en 9 bueno, en 9 posiciones, ¿sí? Bueno, son 10 partes, pero en 9 deciles, ¿sí? Cada decil representa el 10% de nuestros datos, el 10% de todo el conjunto de nuestros datos. Entonces,
La fórmula pues se emplea casi lo mismo, lo único que va a cambiar es este número, el número 10 por los deciles, ¿sí? Y el número del decil pues abarca del 1 al 9, ¿sí? Por eso son 9 deciles. Bien, por último tenemos lo que son los percentiles, y en el caso de percentiles son variables que dividen el conjunto ordenado de datos en 100 partes. Si en este se divide en 10, en este se divide en 100 partes. Entonces, pues se podría calcular los 100 percentiles, pero bueno, en este caso aquí nada más está calculando 6, o sea, los 3 primeros y los 3 últimos. Cada percentil representa un porcentaje del total de nuestros datos, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a cambiar es la posición donde se va a presentar el percentil, ya sea en el primer intervalo. Bueno, si ustedes están manejando un número de intervalos de 7, entonces puede que aparezca en el primero, puede que aparezca en la mitad, puede que aparezca en el último intervalo. Por eso se creó esta fórmula de la posición, para estar trabajando con la fórmula mediante pues la posición donde está ubicada el percentil en el intervalo. Bien, pero bueno, eh, creo que ya es momento de ir a la práctica para que nos quede un poquito claro. Entonces, aquí tengo este ejemplo. Estamos, eh, tenemos unos intervalos de clase, peso en gramos, ¿sí? Tenemos marcas de clase, tenemos la frecuencia absoluta, la acumulada, y bueno, la relativa pues no es tanto, no se va a usar, nada más lo que se va a usar son las 4 primeras columnas. Bien, para eso tenemos que utilizar la fórmula de la posición, esta que está en rojo, para, para saber dónde aparecerá nuestro primer cuartil, ¿sí? Entonces, Kn sobre 4 igual, ¿sí? K, pues es es el número K. En este caso, como es el primer cuartil, pues vamos a manejar 1, que multiplica al número total de datos, que son 29, entre los 4 partes que se divide el intervalo, por los cuartiles. Entonces tenemos 29, 1 por 29, 29, entre 4, pues tenemos, a ver, vamos a hacer esa división aparte. Tenemos 29 entre 4, nos da un total de 7.25. 7.25, ¿sí? Entonces, este número que tenemos aquí, este número vamos a ubicarlo en la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? En este caso salió 7.25. Esta cantidad tiene que ser menor al número de la frecuencia acumulada. Entonces, pues el que más se le está acercando, o el más chico, pues es 10, ¿sí? Porque no se está pasando. Si se pasara de 10, entonces pues ya sería en el segundo intervalo. Pero como nada más se está pasando, como nada más no se pasa más que en el primer intervalo, entonces sería por debajo de estos 10 primeros, de estos 10, que es lo que se va a tomar en cuenta. Entonces, nuestro primer cuartil va a estar ubicado en el primer intervalo. De hecho, aquí lo voy a poner, el primer cuartil. Aquí, primer cuartil número 1. Bien, entonces, bueno, pues ya está nuestro primer cuartil posicionado. Entonces, nada más tenemos que obtener el resultado mediante esta fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a poner cuartil Q1 o cuartil número 1, y es igual el límite inferior
vamos a tomar, en el límite inferior, vamos a tomar el dato más pequeño de nuestro intervalo. Estamos trabajando en este primer intervalo, ¿sí? En el intervalo número 1. Entonces vamos a tomar el dato más pequeño de nuestro intervalo, que son los 45.000. Los 45.000 más esto ya lo tenemos, que son 7.25 menos, menos en este caso la frecuencia acumulada del intervalo anterior. En este caso, en la columna de la frecuencia acumulada, en el intervalo anterior pues no hay, ¿sí? Porque pues este es el primero, entonces como no hay, le vamos a agregar un 0 entre el valor de la frecuencia absoluta que estamos trabajando. En este caso es este 10 que tenemos aquí, y ponemos el 10. Todo esto va a ser multiplicado por la amplitud, que la amplitud es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico del intervalo. Entonces, o es decir, si restamos 58.000 menos 45.000, ya serían 13.000 de amplitud. Bien, entonces con eso ya tenemos ya completa nuestra fórmula, nada más hay que hacer las operaciones. Y bueno, esto yo lo voy a hacer un poco ya más directo para que no sea muy repetitivo. Nada más vamos a sumar 7.25 menos 0, pues nos va a dar lo mismo. 7.25 entre 10 nos va a dar 0.725. Ahora, esa cantidad lo vamos a multiplicar por los 13.000, y nos va a dar un total de 9.425. 9.425, o sea, 7.25 entre 10 por 13.000, ¿sí? Nos dio 9.425. Ahora, ¿qué hacemos con estos? Vamos a sumarlos con los 45.000 y nos va a dar un total de 54.425, ¿sí? 54.425. Esto es lo que corresponde al total de nuestros datos, ¿sí? Ya que empezamos con el dato más pequeño, y pues para llegar al 100% pues necesitamos llegar casi a los 100, ¿sí? Entonces ahorita estamos con el 25% de nuestros datos, o podemos decir que el 25% de los alumnos pesa alrededor de 54.425 gramos, ¿sí? Más o menos, a eso lo podemos interpretar. Pero bueno, esto es lo que representa el 25% de nuestros datos. El 25%. Ahora vamos a hacer otro que represente el 50%, el Q2, ¿sí? El Q2. El Q2 vamos a utilizar otra vez la fórmula de la posición, que es Kn entre 4, ¿sí? Pero en lugar de 1 vamos a utilizar 2. 2 por 29. 2 por 29 entre 4 igual. Multiplicamos 2 por 29. 2 por 29 nos da un total de 58 entre 4, nos da un total de 14.5. Esos 14.5 vamos a checarlos en la columna de la frecuencia acumulada, y
bueno, en este caso ya sobrepasa los 10 del primer intervalo, de esos 10 del primer intervalo, ¿sí? Pero no sobrepasa los 20 del segundo intervalo. Entonces, vamos a posicionarlo en el segundo intervalo, porque no sobrepasa. Si sobrepasara, entonces ya sería hasta en el tercero, ¿ah? Pero si no, pues que se quede en el segundo intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando en el segundo intervalo. Entonces, como ahí tenemos la fórmula, como límite inferior del segundo intervalo, pues ya serían los 59.000. Vamos a agarrar los 59.000 más, más, más la posición en este KN entre 4 sería 14.5, que ya está calculado, menos el valor del dato, el valor del intervalo anterior de la frecuencia acumulada. Aquí estamos en el 20, entonces si es el valor anterior, entonces sería, o sea, el anterior sería, en este caso, los 10. Los 10 entre el valor de la frecuencia absoluta, FI, o sea, en el intervalo donde estamos trabajando. Entonces sería igual a 10, otros 10 aquí, multiplicado por 13.000, que es nuestra amplitud. Bien, hacemos las operaciones y tenemos 59.000 más todo eso. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera: 14.5 menos 10 nos da 4.5 entre 10 nos da 0.45 por 13.000, nos da un total de 5.850. Ya únicamente nos queda sumar. 59.000 más 5.850 nos da un total de 64.850. Entonces, estos 64.850 representa el 50% del total de nuestros datos, ¿sí? O sea, el 50% del pesaje, o sea, el pesaje que está ahí. O sea que el 50% del salón, podremos decir, pesa más de 64.000, ¿sí? O sea que a partir del 50% en adelante ya están más pesados, podemos decirlo así. Bien, entonces así se calcula el cuartil número 2 y vamos a em, vamos a calcular el cuartil 3. Bueno, el cuartil 3 yo creo que no hay tanta duda. Nada más lo que va a cambiar es el cuartil 3. Aquí lo que va a cambiar nada más es, en lugar de 2, es 3 por 29, que es, vamos a calcular la posición entre 4. Entonces, 3 por 29 nos da 87, entre 4 nos da 21.75. Esos 21.75 los vamos a ubicar ya no en los 20 porque ya se pasó, entonces sería en los 24. En los 24 del tercer intervalo. Entonces ahí podrá estar el Q3, ¿sí? Bien, en el tercer intervalo. Y tomamos como dato menor del intervalo los 73.000, más los 21.75
menos el valor del intervalo anterior de la frecuencia acumulada. Entonces aquí estamos en el 24. ¿Cuál sería el valor anterior de la frecuencia acumulada? O sea, el valor del intervalo anterior serían 20. O sea, estos 20 que tenemos aquí. Menos 20 entre el número de la frecuencia absoluta del intervalo, donde está el cuartil 3, en este caso el 4, por los 13.000 de amplitud. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Se hacen las operaciones. Se hacen las operaciones. Bien, entonces tenemos 73.000 más 5.687.5. Bien, todo esto nos, bueno, los 21.75 menos 20 entre 4 por los 13.000. ¿Sí? Nos dio 5.687.5 más los 73.000. Nos da un total de 78.687.5. Entonces, esto representa el 75% de todos estos datos. Bien, entonces, de esa manera, pues se calculan los cuartiles, tomando en cuenta nuestra frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta y los intervalos de clase. Bien, vamos a estar calculando ahora los deciles. Los deciles de igual manera se hace lo mismo. Lo que va a cambiar únicamente pues es el número. En este caso, en lugar de dividir entre 4, lo vamos a dividir entre 10, el número de posición. Bueno, iniciando con la fórmula de la posición, que sería kn entre 10. En este caso sería K, pues es el número del decil, ya sea el primero o el segundo hasta el 9. Entonces supongamos que vamos a trabajar con el cuarto decil, ¿sí? Ya que pues los deciles se dividen en 10 partes, pero realmente son 9. Vamos a utilizar el número 4 que multiplica n, que es el valor total de nuestros datos. En este caso aquí tengo 29 entre los 10. Y bueno, pues hacemos la multiplicación. 4 por 29 4 por 29 son 116 entre 10 igual a 11.6. ¿Sí? A 11.6. Entonces, en sí, pues, esta es la posición. Entonces, 11.6, este valor pues ya sobrepasó los 10 de la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a seguir con el segundo intervalo para estar trabajando con el decil número 4, ¿sí? En el segundo intervalo. Entonces vamos a poner D4 igual al límite inferior. Como estamos trabajando en el segundo intervalo, vamos a utilizar el dato más chico del intervalo, que son los 59.000 más
más este valor, más el valor de KN sobre 10, que es 11.6, menos el valor de la frecuencia acumulada del intervalo anterior. En este caso, si estamos aquí, va a ser el valor del intervalo anterior y la frecuencia acumulada, que son 10. Entre lo que es el valor de la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, que es el número 2, es 10 por la amplitud, que son 13.000. Bien, entonces D4 o decil 4 es igual 59.000 más, en este caso, más todo esto, 11.6 menos 10 nos da 1.6, entre 10 nos da 0.16 por 13.000, nos da un total de 2080. Entonces sumamos a los 59.000 y nos da un total de 61.080. Entonces, estos 61.080 representa el 40% del total de nuestros datos, el 40%, ¿sí? Bien, entonces de esa manera obtenemos el decil número 4, pero pues son en este caso 9, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en el ejercicio que ustedes van a trabajar, en el proyecto que están trabajando, van a utilizar 6 deciles, los 3 primeros y los 3 últimos. Bien, vamos con ahora los percentiles, ¿sí? Aquí son, en el caso de los percentiles, son 100, se divide en 100 partes, pero bueno, ¿cuántos percentiles son o cuántos números son del 1 al 99? Del 1 al 99. Entonces, vamos a tomar en cuenta el percentil. Recordemos que cada percentil representa un porcentaje. Entonces, vamos en la fórmula de la posición, KN entre 100. Bien, como número vamos a tomar en cuenta, podemos tomar en cuenta el K, lo pongo aquí. El K podemos tomarlo del 1 al 99. Entonces voy a tomar en cuenta el K, bueno, en este caso el 95 por el total de datos, que es N, 29, entre 4, perdón, entre 100. No es entre 4, es entre 100. Un error. Y no sé si en el otro, si en el otro era entre 10, ¿verdad? Y este es entre 100. Bien. Entonces multiplicar 95 por 29, ¿sí? Me da un total de 2.755 entre 100 igual nos da un total de 27.55. Bien, esa es la posición 27.55. Está por encima de, bueno, ubicándonos en la columna de la frecuencia acumulada de FI mayúscula, bueno, F mayúscula I. Entonces sobrepasa los 10, los 20 y los 24.
ya lo sobrepasa. Entonces ya vamos a estar trabajando ahora en el cuarto intervalo. Vamos a poner P95 es nuestro percentil número 95 y vamos a estar trabajando en el tercer intervalo porque este está correspondiendo al valor de la frecuencia acumulada, pero que ya sobrepasó estas tres, entonces, pero todavía no sobrepasa los 29, entonces vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Porque es menor que este, entonces lo ponemos en este intervalo número 3 y vamos a poner nuestra fórmula percentil 95 igual el valor más chico, o bueno, límite inferior del intervalo, que serían los 87.000. Los 87.000 más, en este caso, más el valor de KN sobre 100, que son 27.55, menos el valor de la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si estamos aquí en este intervalo, bueno, en esta frecuencia acumulada de los 29, tiene que ser el valor del intervalo anterior, que son 24 menos, no, entre el valor de la frecuencia absoluta del intervalo donde está ubicado el percentil número 95, en este caso 5. Entonces serían 5 por la amplitud, que son 13. Bien, entonces volvemos a escribir percentil 95 es igual a 87.000 y bueno, más esta operación. Entonces podemos hacer 27.55 menos 24, nos da un total de 3.55 entre 5, 0.71 por 13.000, nos da un total de 9.230. Bien, sumamos ahora con los 87, perdón. Y nos da un total de 96.230. Quiere decir que bueno, estos 96.230 representa ya el 95% del peso, o sea, de los datos del peso que en este ejemplo lo está exponiendo. Entonces, podemos decir que el 95% hay un peso de 96.230. Pero bueno, pues estamos trabajando, o sea, desde el número más chiquito, que son 45, hasta los 100.000. Entonces, ya estamos en el 95%, ya casi llegamos a los 100.000. Entonces, es lo que tiene que dar, casi ya aproximándose al límite superior de del total de los intervalos. Bien, entonces de esa manera se resuelve. Entonces, todavía nos falta lo que son las medidas de dispersión, nos faltan las medidas, ¿sí? Entonces, vamos a estar, bueno, yo creo que en otra clase, se las comparto porque sí está un poquito larguito. Mientras, pero se los voy a compartir, yo creo que el día de mañana, sí, porque todo esto lo tienen que estar trabajando para esta semana. Entonces, en sí, para que pues el video no esté muy pesado. Entonces, así lo dejamos. Entonces, bueno, la tarea, para que ya le vayan avanzando
en el caso de los cuartiles, deciles y percentiles, pues van a estar trabajando en el avance de su proyecto. Entonces, en el caso de los cuartiles, pues sí van a tener que hacer los tres cuartiles. De los deciles, nada más me hacen los tres primeros, o sea, el 1, el 2 y el 3, y después me hacen el 7, el 8 y el 9, ¿sí? En el caso de los deciles, ¿sí? En el caso de los cuartiles, nada más son 3. Y en el caso de los percentiles, me van a hacer 6, ¿sí? O sea, en este caso, pueden hacer, ¿qué sería? Mm, no sé si me pueden hacer un numerito. Me pueden hacer, bueno, me pueden hacer el 4, el 5, no se crean. Sí, porque si me hacen el 1, bueno, igual hágame el 1, 2 y el 3. Y me hacen el 97, el 98 y 99. Esos 6 percentiles, ¿sí? Los 3 primeros y los 3 últimos. Bien, entonces, eso es lo que van a realizar en el caso de las medidas de posición. Todavía nos falta ver las medidas de dispersión, que esas yo creo que pues en otro video se los voy a compartir, ¿sí? Que no pasa de esta semana. Yo creo que el día de mañana o miércoles, bueno, pues ya sería miércoles ya casi. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bien, entonces, en correlación a ciencias de la salud, bueno, ya se va a iniciar el siguiente bloque acerca de la morfología humana, y como evidencia van a leer el tema de la morfología del cuerpo humano, de cómo el cuerpo está constituido por medio de las células y luego de las células a los tejidos y de los tejidos a órganos, ¿sí? Entonces ahí más que nada pues vamos a ver la unidad más pequeña del organismo, que es la célula. Ahí en estas dos actividades les están pidiendo un modelo tridimensional de la célula. En la actividad número 1 habla de las partes de la célula, y en la actividad número 2 habla sobre hacer un modelo tridimensional de la célula. Entonces, mejor les voy a encargar el modelo tridimensional de la célula. Me pueden hacer con material reciclable, o inclusive me pueden hacer de hecho hubo una alumna de tercer semestre que me representó el átomo. Bueno, nada que ver con la célula, pero pues sabemos que el átomo es la parte más pequeña de la materia, pero el átomo me lo representó con comida, o sea, así con dulces, así con dulces. Entonces ustedes pueden usar dulces, pueden usar alguna especie de comida, frijoles, qué sé yo, pues ahí les pongo su creatividad para que me desarrollen la célula, ¿sí? Pero igual si lo quieren hacer con plastilina, pues también lo pueden hacer, o sea, como se les haga mejor, ¿sí? Entonces el modelo tridimensional de la célula, y, bueno, de la reproducción celular me van a realizar un mapa conceptual del proceso de la reproducción celular, o sea, de qué manera, de cómo se reproduce la célula, o sea, qué procesos lleva. Entonces, para eso, pues,
van a conceptualizar los procesos de reproducción celular. Bien, entonces ahí vienen las páginas de la 93 a la... creo que no, creo que ya no, bueno, pues a partir de la página 93, ¿sí? Ahí empieza el tema de la reproducción celular y ahí empiezan a tomar los conceptos principales para el desarrollo de su mapa conceptual. Bien, ahora con relación a, mira, de hecho aquí tenemos los temas importantes que son células estáticas, células estables, células renovables, ¿verdad? Pero creo que más adelante vienen los procesos para que se pongan a darle una checada a ese tema. Y bueno, con relación a geografía, vamos a iniciar con el siguiente bloque de la dinámica de la litosfera. Todo eso viene relacionado a lo que son, pues, a los volcanes, a las montañas, a la sismidad, a lo que son a las escalas de Richter para determinar los terremotos. Todo eso va ligado a lo que es a la litosfera. Entonces, nos dice que la litosfera es la capa sólida de la Tierra. Entonces, van a leer el tema de la litosfera para contestar la actividad número 2 de su libro de la página 115. Entonces, ahí nos dice que el escritor francés Julio Verne publica su novela El viaje al centro de la Tierra. Y ahí se narra una expedición para llegar al centro de la Tierra. Entonces, ahí ustedes van a hacer una reflexión, ¿sí? Entonces, de que, o sea, en bases científicas con lo que, o sea, que si es posible viajar al centro de la Tierra, si es posible viajar al centro. Hay teorías que dicen que debajo de todo esto hay un mundo desconocido, un mundo escondido, ¿sí? O sea, a medida que uno va al centro, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué opinen, pues, por eso es necesario que me pongan una reflexión de que si es viable o si es posible hacer una expedición como lo propuso Verne, ¿sí? Para que ahí anoten sus ideas, sus conclusiones eh, y así completan la actividad. Eh, Van a leer el tema de las placas tectónicas, eh, van a hacer un proceso geográfico. Yo creo que va a ser pues sí, pues una especie de diagrama, ¿sí? Donde van a estar con relación al tema de las placas tectónicas. Ahí viene en la actividad número 3 de la página 120 de su libro. Por último, van a leer el tema de la sismidad, ¿sí? Y van a estar analizando en la actividad número 4 el maremoto del tsunami que sucedió el 26 de diciembre de 2004. Van a estar analizando este artículo que, bueno, pues esto pues dio la vuelta al mundo afectando las islas de Sumatra, de Indonesia, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que yo me acuerdo, y fue en diciembre que vemos las noticias de cómo se desató el gran tsunami, y todo fue por un maremoto, o sea, un terremoto en las profundidades. Yo creo que para ese entonces ustedes estaban chiquitos, o no sé si ya nacieron, o estaban chiquitos, pero pues uno ya estaba viendo las noticias y uno se percataba de todo eso. Entonces, para que ustedes analicen este artículo, porque fue verídico, ¿sí? Eso salió en las noticias. Y bueno, pues aquí vienen las preguntas para contestar de acuerdo el artículo, ¿sí? Bien, y bueno, pues por mi parte sería todo, ¿sí? Mientras trabajen con esto,
Ya la otra parte de estadística de las medidas de dispersión, pues se los hago llegar el día de mañana para que lo estén trabajando, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues no, ya saben, me pueden contactar por vía WhatsApp de manera personal para ir respondiendo sus dudas. Entonces, por el momento sería todo y hasta pronto.